Bueno, empezamos a admitir. Buenos días. Vamos a empezar a admitir a los participantes. Bien. Buenos días a todas y a todos. Comenzamos con un nuevo miércoles científico de la Escuela de Psicoterapia para Graduados. Yo soy Norberto Lloves, el secretario científico, y hoy va a ser una presentación el área de Winnicott, miradas desde Winnicott, jugándonos desde la incertidumbre. Vamos a esperar unos minutitos para que vayan entrando las personas de la sala de espera. Y enseguida empezamos con la actividad. Mientras tanto, les vamos contando a las personas que ya están entrando, que aquellas personas que entran por primera vez, les solicitamos por favor que nos envíen a través del chat sus mails. Por supuesto, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas. Que nos manden por el chat sus mails, así los incorporamos al mailing de la escuela para mandarles las informaciones de las actividades que vamos teniendo, no solamente los miércoles, sino también los seminarios, cursos y actividades en general. Tenemos actividades tanto de psicoanálisis como de cultura. También pueden adquirir información en la página web www.aapg.org.ar. Bueno, vamos a comenzar con la actividad. Federico, por favor, así... ¿Cómo no? Bueno, muy buen día para todas y todos. Inicialmente queremos agradecer al área de niños, coordinada por Lili Diamant y Abel Zanotto, y a Susana Míndez, que hoy la representa, por la participación en esta mesa. Quisiéramos también presentar a los integrantes del área pensando desde Winnicott. Alicia Levín y Claudia Levín están en la coordinación, y el resto del área se compone por Ana Sloninsky de Grova, Alejandro Rosas, Alicia Lapidus, Ana María Cerrota, Bettina Camelar, Elena Mancini, Elsa Kaansky, Franca Dal Santo, Sebastián Sequeira López, Liliana Feldberg, Patricia Pugliese, Silvia Casqui, Silvina Ferreira dos Santos, y quienes integramos esta mesa: Fabiana Caporale, Florencia Zorrilla, Marita Bruccio, Nora Casinelli, Silvia Martínez y Federico Donofrio. El área pensando desde Winnicott se creó alrededor de hace 20 años. Previamente se atendió el requisito de formar un grupo de investigación. Un grupo de investigación multitudinario, por lo que el área comenzó con muchas personas. En la fundación estuvo Esther Lisotto junto a Alicia Levín. Corriendo los años, Esther armó otro grupo que continuó con el estudio de Silvia Bleichmar. Entonces fue cuando Alicia invitó a Claudia Levín a ser co-coordinadora. Ambas comparten la función desde hace más de 10 años. Proponemos un espacio donde nadie enseña, sino que se transmite la letra de Winnicott de la manera más ajustada como entendemos que él lo quiso decir. También leemos post-winnicottianos. Tenemos como característica el trabajo horizontal. Esta manera horizontal de trabajar queda reflejada en esta presentación, donde está realizada por miembros y no por sus coordinadoras. Es un área que está muy agradecida a la escuela por todo lo que se puede hacer, producir y crear. Solemos recibir alumnos de la escuela como oyentes, así también como otros invitados externos a la asociación, cuya función, con la función de transmitir,
otros recorridos y experiencias del autor, como sucedió con Hugo Lerner, Jorge Rodríguez y otros. También han participado del área colegas de la escuela presentándonos ideas de otros autores como Piero Lanier o Wilfred Bion, para mencionar algunos. Esperamos que disfruten este miércoles científico y les cedo la palabra a Florencia Cerrilla y a Fabián Actis Caporale, quienes presentarán este trabajo, que posteriormente será comentado por Susana Míndez. Florencia, ahí, ahora sí, ahora podés hablar. Miradas desde Winnicott, jugándonos entre incertidumbres. La clave del camino, más que sus bifurcaciones, su sospechoso comienzo o su dudoso final, está en el cáustico humor de su doble sentido. Siempre se llega, pero a otra parte. Todo pasa, pero a la inversa. Juarros, 1991, Poesía Vertical. Quienes escribimos este texto somos parte de un área donde el pensar juntos se constituye en un eje. Somos psicoanalistas que trabajamos en distintos ámbitos que abarcan tanto el consultorio como instituciones del campo de la salud y la educación. Desde allí, nuestras miradas. En estos últimos meses hemos experimentado una ruptura en la organización del tiempo y del espacio, en la eficacia y en la administración de la libido. Al respecto, nos preguntamos qué ocurre cuando el escenario y la continuidad en el que se juegan las relaciones libidinales se modifica y este cambio se prolonga demasiado en el tiempo. Al volverse necesaria una reorganización de los movimientos pulsionales, ¿qué ocurre entonces con aquellos espacios, medios o códigos compartidos que nos permitían simbolizar, elaborar y hacer experiencia? Hay algo que cambió, hay una interrupción, un corte. Con ello advienen ansiedades paranoides, por el caos de lo incierto que se transforma en algo difícil de codificar. También ansiedades depresivas por aquello perdido. ¿Perdido? ¿Ya está perdido? En este punto, con nuestros compañeros, debatimos respecto a esta categoría. ¿Podemos dar por perdido aquello que aún, en el mejor de los casos, nos encontramos elaborando? Hablar de elaboración, inevitablemente, nos llevó a debatir, pero no a concluir, acerca de la categoría de lo traumático. Algunos sentimos haber vivido lo que nos sucede en el juego de la generala. Después del tercer tiro, lo construido puede perder sentido, y es necesario recomenzar todo nuevamente. Si la suerte está de nuestro lado, caímos parados. Si no, solo caímos. Compartiendo experiencias, lo institucional y lo clínico, en la escuela. Florencia, discúlpame, pero solicitan si te podés acercar un poquito más al micrófono, o hablar un poco más alto. Frente a la cuarentena, las clases fueron interrumpidas 2 semanas después de haber comenzado. A partir de allí, la escuela entró en las casas de otro modo. También la familia se relacionó de otra manera, internamente y con el afuera. Se crearon nuevas intimidades y delimitaciones. Para algunos niños y sus familias fue un desafío que conllevaba una oportunidad y a un cierto alivio. Para otros, fue un trastocamiento del equilibrio familiar previo, difícil de sobrellevar. Escuelas y familias se preguntaron con desconcierto cómo continuar. ¿Cómo sostener los espacios de y para los niños? Espacio donde los niños y niñas pudieran serlo, jugar, moverse, interactuar y aprender en el intercambio con sus pares, donde la presencia del afuera y de la institución ocupara el lugar tercero de la exogamia. Las respuestas desde las escuelas variaron de acuerdo a las posibilidades y recursos en juego. Nos inclinamos a pensar que decidió la mirada previa de cada institución sobre las infancias y adolescencias y su forma de concebir el conflicto y el desafío de enfrentarlo, así como su mirada sobre los adultos, padres y maestros.
pero no podemos dejar de mencionar la incidencia de la precariedad e incluso falta de recursos materiales y sus efectos. En el mejor de los casos, el mayor desafío, no siempre logrado, fue construir una continuidad que sostuviera vínculos y garantizara una interacción a través de las pantallas. El empleo sistemático de la tecnología puso también de relieve la necesidad de intimidad en los niños y el paradojal valor de la escuela en la construcción de la misma. A modo ilustrativo, una escena escolar. Varios niños de 4 años manifiestan su malestar por la presencia de sus padres en el Zoom. Habiendo ya incorporado esta nueva situación, uno de ellos, cuando la mamá se aleja, baja la voz y hablando en secreto, se dirige a sus compañeros y maestros, generando así un espacio de intimidad. Entre un mundo interno y la presencia del otro, que representa al mundo exterior, acontece el susurro, construyendo intimidad por fuera de la escena familiar. Otra situación. Una niña de 5 años juega a la escuela. Cuando juega a ser su maestra del año anterior, coloca a sus muñecos alumnos en semicírculo. En cambio, cuando juega a ser la maestra actual, ubica a su hermano alumno dentro de una caja ventana. Esta nena, con total naturalidad, incluye el Zoom, jugando las distintas versiones de su experiencia escolar. Es que aún en pandemia, los niños siguen creciendo y jugando si se les da la ocasión. En todos estos movimientos se han planteado situaciones puntuales de distinto orden que reclaman atención. Hemos podido identificar cómo la reconfiguración de las clases generó en algunos padres cierta impulsividad que, lejos de establecer una pausa reflexiva para resolver tensiones, incrementó la ansiedad y el reclamo, a veces dirigido a la escuela. En este punto consideramos que nos encontramos con una frágil asimetría generacional que dio lugar a la asimetría entre padres e hijos. Simetría producto tal vez de la fragilidad yoica de padres con dificultades en el modo de acompañar a sus hijos en la unicotiana tarea de sobrevivir a la agresividad de los mismos. Agresividad que sin embargo es fuerza vital y que resulta necesaria para el desarrollo del infante, que es expresión de la realidad interna al servicio de la creatividad y del aprendizaje, contribuyendo a la construcción de la subjetivación del individuo y que solo será expresada si un ambiente facilitador se encuentra allí para sostenerlo. Viñetas sobre el consultorio. ¿El aislamiento como oportunidad? También en la clínica el aislamiento nos muestra su diversidad y singularidad. A es una joven de 24 años que está finalizando su último año de profesorado de educación física. En la cuarentena debió continuarlo mediante encuentros remotos. ¿Sería capaz de soportar el tiempo suspendido a distancia y sin actividad? A tiene desinterés en las actividades que viene realizando y aduce que las cursadas virtuales son aburridas, mis amigas no quieren juntarse y mi novio tampoco quiere verme seguido. Habiendo transitado 4 meses de cuarentena, comienza a angustiarse y habla de su soledad. Instalada en transferencia, la atención remota se transforma en una manera de alojar y sostenerla, manteniendo una continuidad. El espacio no presencial se transforma entonces en un espacio de transición. Nos encontramos con procesos terapéuticos en los que una nueva alternativa se construye en el medio de un resquicio, de una grieta en la pared del malestar. Esta es la imagen que puede representar también la situación de un paciente cuyo síntoma principal estuvo y está aún ligado al desgaste que le produce su gran exigencia escolar, que lo lleva a una oscilación obsesiva entre el cumplimiento de sus responsabilidades escolares y su rechazo.
luego de un intenso trabajo elaborativo y en un contexto de clases a distancia, logra construir pequeñas excusas para faltar. Así logró cometer algunas transgresiones y picardías, y a su vez disfrutar de las clases a las que sí concurre. Encuentra de esta manera, en la confluencia entre sus avances debido al trabajo terapéutico y las clases a distancia de la escuela rota, un campo fértil para esta búsqueda de su propia voz y su propio deseo. Interrogantes a partir de nuestros intercambios en grupo. Se trata inicialmente entonces de registrar el impacto anonadante de la pandemia, de lograr acceder a vivenciar la indefensión y el desamparo en que nos sume, e intentar que los mecanismos que tienden a la reacción, unicotidianamente entendida como impulsividad y falta de elaboración, no ocupen el centro de la escena. Que las tendencias a la negación y las tendencias depresivas puedan lentamente ser conjuradas mediante el pensamiento y el sostenimiento terapéutico. Se trata sobre todo de buscar no minimizar la dimensión del problema con que nos enfrentamos. Por tanto, ¿cuáles son y serán los efectos subjetivos y sociales de la pandemia? Siguiendo a Ignacio Leuckovich y su categorización, ¿la podremos concebir como traumatismo, con la consiguiente restauración del orden previo? ¿O como acontecimiento que daría lugar a reglas y pautas nuevas? ¿O como una catástrofe que generaría sustracción del ser sin lógicas nuevas y con vacío representacional? El condicionamiento extremo de los movimientos corporales, de los intercambios sociales, ligados al contacto físico, y la sensación de opresión, ¿serán el precio a pagar por vivir en comunidades con contacto corporal muy cercano? ¿Y cómo considerar a las diferentes medidas de los gobiernos para enfrentar la pandemia? Tal vez en algunos casos puedan ser vivenciadas como arbitrarias y llevar sentimientos de injusticia, impotencia y conducir a acciones de rebeldía, en ocasiones riesgosas. Inversamente, si se vivencia como cuidado, ¿se podrán considerar como protección ante un peligro? Sin duda debemos ser muy cuidadosos, porque se trata de situaciones muy abarcativas, súbitas y extendidas en el tiempo, que ponen en juego nuestra supervivencia biológica, nuestra concepción del cuidado propio de los otros y nuestro equilibrio psíquico. Reflexiones o haciendo uso del espacio potencial. Hemos recorrido los avatares de algunas situaciones escolares y su construcción de alternativas para dar continuidad a la experiencia educativa, y relatado algunas experiencias clínicas que fueron encaradas desde perspectivas ligadas a la creatividad y la singularidad. Les proponemos que nos acompañen a compartir el análisis de algunas nociones teóricas para enfocar ciertos decides circulantes, considerados como material clínico, de cuyo análisis surge el sustento de nuestras miradas y estrategias terapéuticas. Consideramos que ante la amenaza del COVID, la figura del extranjero como chivo expiatorio recorre el tejido social bajo diferentes formas clínicas. La figura del extranjero como encarnación del mal se ofrece como una salida simplificadora y aliviante de la tensión que el malestar provoca. Pero esta tentación nos hace correr el riesgo de coagularlo, orientándolo hacia el rechazo del excluido como forma de purificar a la comunidad amenazada. Así, esta tendencia dificulta la elaboración, dirigiéndola hacia cauces primitivos que hallan en el culpable su resolución del malestar. Otros cauces primitivos, complementarios del anterior, quedan evidenciados en frases que se escuchan en la vida cotidiana. Dichos tales como estamos todos en la misma, nos pasa a todos lo mismo, o nos afecta a todos por igual, muestran desde nuestra perspectiva un movimiento opuesto a la complejización psíquica, a lo elaborativo.
Tales expresiones serán indicio de que en estos casos las angustias que genera la pandemia se orientan hacia el achatamiento subjetivo y que el malestar acumulado podría estar, por ejemplo, disponible para la descarga sobre la figura del extranjero. ¿Correrán el riesgo de disolverse las experiencias esforzadamente logradas desde el pensamiento psicoanalítico en la cultura? Consideramos que en las viñetas se evidencia, producto del trabajo analítico, una gran diversidad de posicionamientos subjetivos construidos al modo de un antídoto psicoanalítico. Como analistas nos focalizamos en el mundo representacional, y para ello se hace necesario sostener y poner a trabajar las diferencias. En este sentido, el concepto de terceridad remarca la posibilidad de resolución de un conflicto a través del enlace mediador entre dos términos en busca de un posterior surgimiento de una alternativa superadora. La búsqueda de la elaboración de esta conflictividad en diferentes ámbitos en las que logremos hacerle espacio puede resultar un logro tercero, tanto en lo educativo como en lo individual. Concebimos a la terceridad como el producto de un interjuego entre polaridades que pueden ser consideradas en su carácter de paridoras de elementos simbólicos. ¿Podremos entonces aplicar, por ejemplo, esta noción de terceridad para encarar la polaridad virtual presencial y también para poder pensar aquellos conflictos personales y familiares que nos presentan nuestros pacientes respecto a las diferentes maneras que el cuidar se toma para cada quien? Y en ese sentido, y en busca de un espacio de juego e interjuego entre las polaridades, la escritura psicoanalítica, al decir de Green, puede ser el espacio en el que habiten y se desarrollen dichas tensiones. Espacio psíquico en el que nosotros, como narradores de nosotros mismos, intentemos deconstruir nuestros discursos terapéuticos y que mediante los pensamientos y signos interpretantes podamos elaborar aquellas influencias que desde el mundo exterior nos afectan. Consideramos a dicha capacidad de nombrar la ausencia como un aspecto esencial del psiquismo, dado que dependiendo del grado de complejidad psíquica alcanzado, serán las direcciones que tome este interpretante. Ese despliegue del pensamiento interpretante que el sujeto puede llegar a alcanzar es el que establece diferentes ligaduras con el objeto que conlleva desencuentros y equívocos, pero que junto a estos riesgos, a su vez, puede ser fuente de espontaneidad y creatividad, construyendo escenas allí donde no las había, transformando al malestar y a la espera elaborativa en lazos que unan opuestos difícilmente soportables. Para luego... Fabián, nos están pidiendo que podés leer un poco más lento, por favor. ¿Cómo no? Transformando al malestar y la espera elaborativa en lazos que unan opuestos difícilmente soportables, para luego, transicionalidad mediante, posibilitar el desarrollo simbólico, el reposicionamiento y la transformación de la situación inicial en la que se encontraba el sujeto. Reubicación tal vez inverosímil en un inicio, pero que con la confianza en este arma de doble filo, construida de equívocos y creatividad, puede hacer posible atravesar las turbulencias del medio ambiente. En este sentido, algunos de nuestros analizandos relatan haber hallado aspectos valiosos del confinamiento, tales como el de poder realizar lecturas y reflexionar sobre vivencias y recuerdos a los que no les resultaba posible acceder durante la prepandemia. Estos espacios psíquicos de alternativas subjetivantes que se abren y se evidencian tanto en las viñetas clínicas como en los relatos del educativo, nos hablan en su diversidad de la presencia y la importancia de la dimensión interpretante. En este sentido, y habiendo hecho foco en nociones tales como la terceridad, el interpretante y la reescritura de nosotros mismos, consideramos a la teoría y la práctica clínica winnicottiana como un territorio fecundo para esta línea de trabajo.
De este modo, así como antes el paciente venía a nuestro consultorio, ahora nosotros llegamos hasta la propia intimidad de sus hogares, recurriendo muchas veces a la creatividad del paciente para poder tener la sesión. Reemplazamos nuestro consultorio por una construcción producto de la articulación de espacios físicos diversos, hogares, consultorio, automóviles y la mediación de dispositivos electrónicos, plataformas y sus inestabilidades. A su vez, desde nuestro trabajo en el área, contamos con los conceptos y práctica winnicottiana que nos amparan, constituyendo nuestro equipaje analítico. Así, la noción de marco, en tanto encuadre internalizado, resulta un acompañamiento valioso para esta travesía. El marco, basado en la disponibilidad y plasticidad del terapeuta, presentifica la ética analítica en tanto, en una primera instancia, hacernos eco del sufrimiento de quienes nos consultan. Alude a que juntos, paciente y analista, habitemos un ámbito en común en el que hacer experiencia. Experiencia en tanto tránsito por una situación de peligro que implica búsqueda y transformación subjetiva. Experiencia en tanto logro alcanzar, en tanto construcción psíquica de la presencia de una polaridad interna que incluso desde lo paradojal apunte a la construcción de un entre, a un espacio de juego entre lo conocido y lo desconocido, entre el caos y el orden, entre aquel que nos consulta y aquellos que apostamos a la responsabilidad de dar continuidad a la travesía. La noción de marco nos recuerda que no se trata solo del sillón, del diván y de los muros, sino del tono de voz, del gesto y la presencia que denota una mirada esperanzada. Nos permite en este contexto desafiante continuar a través del jugar y del espacio transferencial como guía en la búsqueda de alternativas y reubicaciones subjetivas, sabiendo que aún contamos mediante la tecnología a distancia con aquello que puede ir dando paso a la creatividad y al deslizamiento metafórico en búsqueda de la continuidad representacional y por tanto de la vida psíquica, apostando en aquellos casos que sea necesario a sostener las regresiones que posibiliten posteriores integraciones y dejándonos guiar por nuestros pacientes, por las resonancias de sus vivencias en nuestro inconsciente y también por las elaboraciones conjuntas en los espacios institucionales que nos sostienen en los duros y a la vez placenteros avatares de nuestra práctica. Bueno, muchas gracias Flor y muchas gracias Fabián por esta presentación, esta lectura. Ahora nos gustaría darle paso al comentario de Susana Míndez. Así que, bueno, Susana, el espacio y las palabras son tuyas. Hola a todos, bienvenidos. Son mías y del área de niñez y adolescencia. Sí, señora. Ok. Agradecemos la invitación del área de Winnicott para compartir este encuentro. El hecho de que ustedes y nosotros estemos reunidos aquí, estableciendo puentes, nos constituye en testigos de lo que puede el deseo y lo que podemos todos cuando ante las dificultades ponemos lo mejor de nosotros mismos. Si lo atravesamos juntos, cuanto mejor. Mientras esperamos la tan ansiada vacuna, nosotros hoy usamos el mejor de los antídotos: establecer lazos para pensar y pensarnos en este contexto inédito que atravesamos. Desde ya que el título del trabajo es convocante y estimulante, jugándonos con la incertidumbre. El área nos invita a jugar con la o las incertidumbres que nos atraviesan como sujetos implicados, nos atrevemos a decir. Entonces, aceptamos el desafío y nos proponemos en este tiempo compartido
poner lo mejor de nosotros para disfrutar de este encuentro con lo lúdico y la creatividad que nos convoca. Hoy más que nunca confirmamos nuestro compromiso con el cuidado de las infancias y las adolescencias, y nada más cercano a nuestro sentir que las palabras de Nicanor Parra. A ver si alguna vez nos agrupamos realmente todos y nos ponemos firmes como gallinas que defienden a sus pollitos. Y si de cuidar y de cuidarnos se trata, ¿quién mejor que Winnicott, que tras la Segunda Guerra Mundial convocó desde el trabajo terapéutico a la sociedad en su conjunto, políticas de Estado, padres, educadores, instituciones, a construir un pensamiento frente al acontecimiento? Resulta imprescindible entonces poner en debate la producción de lazos sociales que modifiquen en épocas tan complejas e inciertas nuestra relación con el semejante. Los colegas se preguntan acerca de la categoría de la pérdida en relación a lo traumático. Nos interpelan a pensar, ¿podemos dar por perdido aquello que aún en el mejor de los casos nos encontramos elaborando? Pensamos junto a ustedes y con Winnicott en el valor que representa para la salud la continuidad existencial del marco que ofrece un entorno confiable y lo potencialmente traumático que podría significar, en especial para los niños, por su estado de dependencia, que los adultos referentes queden atrapados por el presente y se sientan mutilados por el contexto traumático, perdiendo así la capacidad de sobrevivir a la intrusión y al ataque, es decir, a su función protectora. En relación con esta idea, y en lo que se refiere a cómo presentar dosificadamente el mundo al bebé, Winnicott dice, el entorno debe ser para el bebé como el aire que respira. El bebé no se percata de que el aire está allí, pero si falta, colapsa. Ahora bien, el aire está infectado por un virus invisible y poderoso, y es el virus quien tiene coronita, y el que alcanza y cuestiona a todos. Los colegas nos cuentan que debatieron mucho acerca de lo que acontece en la intimidad de las tramas sociales. ¿Cuál será el destino de aquellos vínculos frágiles ya con anterioridad a la pandemia y su devenir en este contexto? ¿Cómo sostener a otro cuando es difícil sentirse seguro, cuando no se sabe? Marie-Rose Moreau, doctora en etnopsicoanálisis, observa que el impacto del coronavirus, al igual que todo trauma colectivo, moviliza y trastoca algunas percepciones. El sentido de futuro, el lugar generacional en la sociedad y finalmente en el mundo. Los niños necesitan confiar en un entorno seguro y construyen teorías que se sostienen en creencias subjetivas. Una de ellas es que el adulto es omnipotente y portador de sabiduría. El niño necesita creer y desea creer que mamá, papá, abuelos, maestros, médicos, terapeutas, somos portadores de un arsenal de conocimientos disponibles para dar como don de amor. En este contexto, los niños confinados nos miran a los adultos, que a su vez nos miramos desconcertados esperando la salida posible. Cabe destacar que el aislamiento social y preventivo, el tapaboca y la información científica temprana de que el virus no afecta en forma letal a los niños fueron los primeros remedios protectores contra la virulencia infecciosa del virus
que pudimos ofrecer a nuestros niños y adolescentes. Las medidas produjeron en algunos enojos y malestar, y en otras sensaciones de cuidado y protección. Muchos niños sintieron alivio al saber que sus padres no pertenecen al grupo de los trabajadores esenciales, por ejemplo. Los colegas mencionan que el significante del momento, esto en una versión anterior a la que presentaron hoy los colegas, vuelvo, que el significante del momento es el reinventarse. Es interesante este concepto, asociado a la idea tan winnicottiana de la agresividad al servicio de la vitalidad humana y no de la destructividad. Aporte teórico útil a la hora de incluirlo en nuestra caja de herramientas para ser usado como botiquín de necesidad y urgencia, cuando nuestros ánimos y el de nuestros pacientes se impregnan de emociones de temor, miedo, desazón, desesperanza y tristeza frente a la enfermedad y la muerte. El área de Winnicott se pregunta si es posible que los efectos subjetivos de la pandemia en curso interpelen el orden previo, dando lugar al acontecimiento que propiciaría pautas y reglas nuevas. Marilú Pelento, en su artículo Los cambios culturales y su impacto en el psicoanálisis actual, reflexiona sobre los efectos culturales de en la subjetividad y la clínica con niños y adolescentes. Señala una serie de rasgos dominantes a tener en cuenta. En primer lugar, la velocidad que atraviesa la temporalidad vivencial y que se infiltra en todos los niveles de la vida cotidiana, en la forma de comunicación y en la constitución de los vínculos. El segundo rasgo predominante, nos dice Marilú, sería el ascenso del neoliberalismo, cuyo sistema de valores de mercado ha dejado fuertes marcas en la subjetividad. Se impuso la cantidad sobre la calidad y la presión por competir. Se impone la inmediatez de la satisfacción y la sustitución del placer por las categorías de éxito y fracaso. Nos encontramos con niños sometidos a ritmos temporales que no son propios de la infancia y a expectativas parentales imposibles de satisfacer sin costo emocional y corporal. Entonces nos preguntamos, ¿de qué realidad hablamos y a qué realidad queremos volver? Cabe aclarar que en esta presentación nos referimos a experiencias cercanas a nuestra práctica, que no abarca la realidad toda, con sus diferentes especificidades. Decía María Elena Walsh en la marcha de Osías: quiero tiempo, pero tiempo no apurado, tiempo de jugar que es el mejor. Por favor, me lo da suelto y no enjaulado adentro de un despertador. La pandemia puso pausa. El tiempo se vive distinto, desacelerado, frenado, en suspenso, colgado, rutinario, circular, aburrido, entretenido, etc. ¿Podríamos pensar que estos tiempos como tiempo de la oportunidad? ¿Podríamos pensar estos tiempos como tiempo de la creatividad? De la lectura de las viñetas de los compañeros winnicottianos y del profundo debate e intercambios de experiencias con los compañeros de nuestra área, surgen algunas cuestiones interesantes que dan cuenta del proceso
de transformación que estamos transitando. Compartimos con ustedes el fecundo concepto de creatividad que da cuenta de la capacidad que tienen algunos niños de inventar nuevas formas de vida a partir de la alteridad y del trauma. A veces son los niños los que nos ayudan a transformar el miedo en algo nuevo. Otro fecundo concepto winnicottiano es el de espacio transicional, un entretiempo, un escenario que posibilita que entre un aire que airee el espacio contaminante y potencialmente paralizante de un virus infeccioso. Aún en pandemia, los chicos siguen creciendo, nos dicen los colegas. Pensamos que para algunos la experiencia de estar en casa abrió nuevas oportunidades y visibilizó nuevas necesidades individuales, familiares y colectivas. Los niños son sumamente curiosos y quieren saber. La pulsión epistemofílica pulsa y cuestiona. Encontramos niños preguntones y curiosos por el avance de la ciencia. Así algunos descubrieron su vocación, ser científicos para ayudar a curar enfermedades. Los niños suelen ser altruistas y tienen la capacidad de solidarizar con el otro. Han desarrollado la noción del cuidado como un bien social imprescindible. El grupo de hermanos resulta un rescate de la pandemia. El grupo natural de los hermanos estaba desnaturalizado, ya que los niños están institucionalizados por edad, comparten muy pocos espacios. El reencuentro con los hermanos podría dejar una huella de hermandad saludable. Los adultos cuidadores y nosotros mismos tuvimos que resetearnos. Mantener viva la experiencia infantil es la fuerza efectiva que nos permitirá resistir y rescatar la vitalidad frente a la amenaza de la pandemia. Una pequeña anécdota para compartir. Marzo 2020, niño de 5 años y analista se encuentran por primera vez por Zoom. Paciente. ¿Sabés qué extraño? Extraño cuando vos abrías la puerta y me dabas un beso y un abrazo. La analista se estremece y siente en su cuerpo el afecto que solo el cuerpo sabe sentir. Paciente y analista son convocados por un mismo sentir, la tristeza por la pérdida del encuentro presencial y el advenimiento de un modo virtual e inédito de encuentro. Junio 2020, 3 meses después. Paciente. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Analista. Estoy bien y ahora que nos encontramos, mejor. Paciente. ¿Tenés una hoja y un lápiz? Quiero que juguemos a pedir comida en el cine. ¿Vos qué querés? Y yo anoto. Tengo muchas cosas. Carne, pan, chocolate, pancho. Analista. Bueno, anote por favor, señor. Quiero carne, queso, leche. Paciente. ¿Tenés Rappi? Si no tenés Rappi, te tenés que bajar la aplicación y te lleva a la moto. Y tenés que pagar con el banco. ¿Tenés banco? Cada uno en su casa, en un espacio diferente, compartimos la escena, atravesamos la pantalla y construimos un territorio. Generamos un terreno fecundo para que lo lúdico se despliegue en nuestro espacio y tiempo compartido. Un entre-dos transferencial que potencia la fuerza efectiva del deseo de estar con el otro. Otra anécdota.
Un paciente adolescente, en los inicios de la cuarentena, le dijo a su analista que no quería seguir el tratamiento por internet. Prefiero esperar a que se levante la cuarentena. Recientemente, el adolescente solicita una sesión telefónica porque había tenido una fuerte discusión con su pareja y no sabía qué hacer. La cuestión era que ahora tenían muchas diferencias y que esto lo había desinflado, pero en llamarlo se hacía falta y en que retomaría el análisis después de la pandemia. Sesión a delivery. Modalidades de encuentro diferentes nos convocan. Queda entonces saber esperar el momento en que volvamos a trabajar en nuestros consultorios, que en realidad nunca fueron lugares apacibles. Para ir finalizando, nos interesa rescatar la figura del extranjero para el debate. El extranjero como el otro. ¿Quién es el otro? ¿Quién es el semejante? El sociólogo Daniel Feinstein observa que el comportamiento social frente a traumas colectivos se ve atravesado por tensiones sociales, colectivos sociales que expresan su malestar por acciones vinculadas a mecanismos de defensa psíquicas, como la negación y la proyección. Y esto explicaría el odio, la exclusión y la discriminación hacia el semejante. En paralelo, se encuentran otros colectivos sociales que se expresan desde la solidaridad, la empatía, el reconocimiento de la alteridad y del otro como diferente que resiste y construye lazos sociales. Sylvia Blechmar se refería a la reidentificación humanizante, o para decirlo con otras palabras, la ternura es la antítesis de la crueldad y significa brevemente tres cosas: el abrigo frente a los rigores de la intemperie, el alimento frente a los rigores del hambre y el trato justo. Gracias, Ulloa. Bueno, muchas gracias, Susi. Hiciste un comentario que me da pie a hacer una aclaración, que es que este trabajo que escribimos era mucho más grande y no nos quedó otra que para adecuarnos a este miércoles científico tuvimos que reducirlo un poco. Y lamentablemente algunos conceptos que nos parecían importantes nos vimos obligados a dejarlos suspendidos en el margen, pero que tal vez si tenemos un minutito podamos hacer mención a algo de esto. Fabi, ¿tenés ganas de...? Sí, justamente estaba esperando esa posibilidad porque hay un aspecto muy importante que lo venimos trabajando, como decía Susi, de otra versión, donde trabajamos sobre la simetría y la asimetría, ¿no?, de la que habla Sylvia Blechmar, y nombramos una viñeta en la que una madre está amamantando a su bebé y al morderle ese bebé el pecho, reacciona la madre diciendo que, lo relata, ¿no?, en el consultorio, que tiene mucho carácter y que no le va a dar más el pecho. En ese contexto, el análisis que fuimos haciendo en el grupo y que también está escrito, lo que estuvimos pensando es que esa mamá, desde un punto de vista posible, hay otros que sería interesante tomar en cuenta y ampliarlo. La perspectiva nuestra fue que en ese momento esa madre se ubicaba desde el lugar de la simetría con su hijo, ¿no?, sin registrar o sin dar lugar a la posibilidad de ubicarse en un lugar distinto, en un lugar asimétrico, para poder recibir esa agresividad del niño
y considerarla justamente como algo valioso, no como algo a ser reprimido, ¿no? Es un concepto que trabajamos nosotros en el intercambio nuestro, que está en el libro de Escritos de Pediatría y Psicoanálisis, en el capítulo 6. Así que bueno, ese es lo que nosotros queríamos remarcar, que fue algo trabajado por un integrante del grupo que trajo esta viñeta que, bueno, por razones así de desarrollo del trabajo, no pudimos nombrar ahora, pero porque consideramos que, al igual que Susi Mindes, de representación del área de niños, nosotros lo consideramos muy importante. Es un tema a desarrollar. Bueno, solamente eso. Bueno, si les parece bien a los tres expositores, voy a abrir el espacio para algunas preguntas que fueron apareciendo, para seguir conversando del tema. Hago una pequeña aclaración en esto que tan lindo mencionaste, Susi, de los hermanos que se pueden encontrar en tiempos de pandemia. Un poco así nos pasa a las áreas estas, áreas hermanas, que nos estamos encontrando en el área de pandemia, en un momento de pandemia. Muy Así buena tu asociación. me hizo pensar en esto que está tan bueno y tan enriquecedor y tan fortalecedor a lo que es nuestra escuela. Así que, bueno, voy a leer alguna pregunta. Alicia Levín pregunta, ¿será entonces que la entrada de la escuela por medio del Zoom y las sesiones virtuales dependerán de la conducción tanto de familia como de analistas para que se transformen en escenarios subjetivantes? Después Teresita Bo comenta, muy interesante los desarrollos y las viñetas. También nos encontramos con aspectos tanáticos que llevan a un goce del encierro. Comenta que una paciente adolescente con una marcada fobia social no quiso continuar con su tratamiento por medios virtuales, comentando que precisamente lo que a ella mejor le podía pasar era quedarse en su casa sin que nadie la cuestione. Bueno, mucha gente felicitando y agradeciendo la exposición de los tres. Les cedo un minuto la palabra para ver si quieren comentar algo más de esto que acaban de preguntar y comentar. Y si quieren, ¿puedo hablar yo? No sé. Tenés la palabra, Nora. Gracias. Sí, yo creo que, bueno, tomo el comentario de Alicia. Sí, por supuesto, yo creo que no es lo mismo si uno apuesta a la subjetivación, a que no lo haga. Y yo creo que a nivel escuelas, para mí, bueno, la escuela es un lugar muy interesante que puede ser muy subjetivante y desubjetivante, o sea que también hay que ver este aspecto, ¿no? Y yo creo que mi experiencia personal fue un desafío enorme reinventar una escuela a nivel virtual. Yo trabajo en un jardín antes y realmente fue una experiencia que todavía seguimos sorprendiéndonos y aprendiendo. Yo siento que en esta situación hemos aprendido todos mucho, pero tomando lo que dice Alicia, porque sería muy largo, lo que nosotros hicimos es convocar a los padres, o sea, mandamos una carta el día 18 de marzo a las familias diciéndoles, bueno, estamos ante un desafío y para nosotros puede ser una oportunidad, bueno, tomémoslo juntos. Y lo que nosotros queríamos era justamente la continuidad del vínculo. Después descubrimos que además se puede construir vínculo en una escuela que jamás promovió la pantalla, ¿no? O sea, lo que nosotros pensamos es que el tema no es el elemento ni el medio, sino el uso que se hace de aquello que usamos, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Bueno, no me quiero explayar mucho, pero si quieren preguntar algo más, después lo contesto. Fede, yo quería comentar algo. Sí. Con Nora, nosotros a lo largo de un mes más o menos estuvimos
pensando y conversando distintas cuestiones en relación a la escolaridad, ¿no? Y sí, lo que nos pasó es que fue con el transcurso del tiempo, sentimos que después de un mes de pensar, ahora estaríamos como dispuestas tal vez a escribir otra cosa, porque es muy dinámico y las cosas cambian, ¿no? Y yo lo que observé en este último tiempo, particularmente en el consultorio con adolescentes, es que la escuela a ellos empieza a aparecer de otro modo actualmente, ¿no? Como si les estuviera costando mucho más que al principio sostener el Zoom, sostener ese espacio, ¿no? Y de hecho me encuentro escuchando que empiezan a narrar cuestiones de la escuela que no tienen que ver exclusivamente con los amigos, que fue algo que apareció mucho en los inicios, y que ahora empiezan a mencionar el edificio de la escuela, a los docentes, al kiosco de la escuela. Empiezan a aparecer como cuestiones sensoriales, incluso había uno que hacía un chiste sobre el perfume de una docente, cuestiones más sensoriales. Entonces a mí me dio como para pensar en el cuerpo de la escuela, ¿no? La escuela como un cuerpo. Y yo pensaba en esto del espacio potencial, ¿no? Como ese espacio que se va creando en la medida que se va ocupando. Y para que sea ocupado, bueno, tiene que haber una madre que lo ofrezca y un bebé que vaya ahí al encuentro de eso. Y una de las cosas que poníamos en el trabajo era esto de que tiene que haber una ocasión, que los niños, aún en pandemia, siguen jugando, pero que necesitan, y creciendo, pero que necesitan la ocasión. Entonces, bueno, quería compartir esta reflexión porque no está incluida en el trabajo, pero, bueno, refleja como otro momento también de la escolaridad. Sí, yo quería sumarme un poco acá a lo que plantean las colegas. Creo que hemos trabajamos con pantallas online, pero lo inédito, al menos desde mi experiencia, era impensado, de que se pudiera sostener una escolaridad. Estamos en octubre prácticamente, y los niños y los adolescentes y los universitarios van a finalizar sus clases, ¿no? Que en tiempo récord, o sea, fue récord, se pudieran poner al servicio, digamos, del conocimiento y de sostener los protocolos y esto de que se pueda sostener la escolaridad a través del Zoom o de las pantallas o de los videollamados o de los celulares. Y el uso de la pantalla a nosotros nos cuestionó mucho, ¿no? Porque siempre fuimos como muy resistentes. Y esta vez la pantalla tiene un uso fundamental. Es el modo de comunicarnos y de que el aislamiento, ya que es corporal, como el caso de la viñeta que comentábamos, que no sea un aislamiento social. Porque creo que lo que tuvimos que salir a resistir, como en la trinchera, ¿no? Frente a una situación, insisto, inédita, disruptiva, traumática, es sostener que el aislamiento sea corporal, pero no social y no afectivo. Entonces las pantallas pasaron a tener como un sentido distinto, donde se puede ver, por supuesto, lo singular, ¿no? De el niño, la escuela, la familia, pero también le sumamos el contexto, ¿no? Donde pudimos, al menos yo pude, digamos, encontrarme con papás y ver que esta vez el contexto meritaba el uso de la pantalla, ¿no? Pero siempre ver esta diferencia, ¿no? Hemos podido observar niños que se pegan a la pantalla, ¿no? De un modo adhesivo, y aquellos que han podido como atravesar la pantalla, es decir, meterse adentro y hacer uso, un uso social, por ejemplo, y un uso del conocimiento, ¿no?
Bueno, creo que esto es lo inédito, impensable, impensado, poder sostener tratamientos con niños por pantalla tanto tiempo. Y se sostienen. Y yo quería agregar algo a esto que están planteando Susi en este momento, ¿no? Imaginan que era impensado también sostener una escuela, reinventar una escuela con niñitos que, por ejemplo, tenían 2 años y habían visto 2 veces a las maestras, a una maestra, nada más. Entonces, a mí lo que me va pasando es esto, que sentimos que es tan vertiginoso el cambio que se va dando. Es como que uno cree que ya más o menos llegó a un punto y enseguida, por ejemplo, ahora me interesa mucho porque veo muchos comentarios que tienen que ver con las inquietudes que tenemos ahora en la escuela. O sea, este, por ejemplo, nos pasa el turno mañana y turno tarde. El turno mañana pasa de otra manera, pero el turno tarde es, por ejemplo, el horario en que los chicos empiezan a salir de sus casas. Empieza a haber una movida donde está aceptado ir a la plaza, encontrarse, el solcito. Entonces empiezan a aparecer situaciones que antes no estaban y que la verdad es que las vamos escuchando y tratando de acompañar. Otros temas que yo quería decir es que también nos dimos cuenta que también siguen pasando las mismas cosas que pasaban antes en cuanto a, por ejemplo, el otro día preguntaban con los celulares. Ahora pasa con los celulares la dificultad de los padres antes para poner límites con otras cosas. Entonces, cuando el chiquito nos dimos cuenta en el uso de la pantalla, los padres que dejaban que los nenes de 3 años manejen una pantalla, y era imposible. Entonces la escuela tuvo que estar ahí también trabajando mucho y acompañando esto que tiene que ver directamente, pero tiene que ver con la asimetría. No solo la asimetría que se dio con respecto al sentir de los padres, a los pocos días de comenzar la cuarentena, un papá pidió hablar y bueno, su angustia era que su hija era otra persona, que se había transformado, que estaba terrible, que tenía un carácter tremendo, es una nena de 4 años. Y bueno, se trabajó mucho con esa familia, entender todo lo que ella había perdido de un día para el otro. Esta chiquita estaba todo el tiempo con su abuela y tenía la escuela y tenía otros espacios. Bueno, este fue un trabajo muy que sigue siendo continuo con los padres, ¿no? Yo creo que la escuela ahí tiene mucho para hacer y acompañar y aprender. Yo creo que hay que aprender, seguir aprendiendo. Bien, si les parece bien, sigo con algunas otras preguntas para seguir abriendo el diálogo. Bueno, acá hay distintas personas que piden seguir desarrollando un poco más el concepto de lo extranjero. Acá Marta de Justi pregunta, ya habiendo transcurrido algunos meses de pandemia, ¿cómo piensan que este momento se relajó o desapareció la cuarentena pero continúa la pandemia? Susana, María Eugenia Farrés hace un comentario para Susana. Susana mencionaba que María Rosso Moro hablaba de movilización y trastocamiento de percepciones en función del contexto. Quería saber qué trastocamientos han observado en sus clínicas personales. Marta de Justi pregunta, ¿cómo piensan los cuidados de los niños en este momento? Les devuelvo un poco la palabra para responder y ya seguimos. Bueno, ¿les parece que hablemos algo respecto del concepto que solicitan ampliación de lo extranjero? Bien, por favor, Fabi. Bueno, en principio se habrán dado cuenta ya sobre el trabajo que
aunque somos diferentes áreas, mantenemos el interés sobre la niñez y la adolescencia, ¿no? Si bien somos área de Winnicott de niños y adolescentes, confluimos también en ese aspecto. Respecto a lo extranjero, me parece que así como tomamos otras nociones, ¿no? Como la noción de interpretante o de la terceridad, son conceptos como para hacer nudo con determinadas problemáticas y poder que nos sirvan para pensar, para unar diferentes problemáticas, y esos conceptos considero que, y fuimos evaluando en el grupo, que nos permiten hablar transversalmente de todas esas problemáticas. El extranjero, ustedes sabrán que es una obra de Camus, un escritor francés, que también tiene otras obras que muy en consonancia con estos tiempos, como La peste, como La caída, ¿no? Son títulos de obras de este escritor francés. ¿Por qué consideramos, dijimos en nuestro trabajo, que la figura del extranjero aúna y nos sirve para hablar de esta situación de pandemia? Porque de alguna manera la idea del extranjero tiene mucho que ver con lo siniestro, ¿no? Con algo que aparece y que nos trastoca, como venimos diciendo en el trabajo, que nos resulta atemorizante, anonadante, y a su vez lo siniestro tiene mucho que ver, y lo extranjero, con lo inconsciente, ¿no? Lo inconsciente con algo que tiene que ser velado, pero que en la aparición de lo siniestro queda sin ese velo, ¿no? Algo que debiera estar velado no lo está, así dice Schelling, ¿no? Entonces, ese es un concepto que nos habla de un cuerpo extraño en nuestra sociedad, y al mismo tiempo nos habla de muchos efectos, de muchas consecuencias que trae la pandemia, que nos atemorizan, que no tienen que ver solamente con el virus, sino que pone en evidencia muchas otras situaciones que que habían quedado hasta ese momento de la pandemia también veladas. Pero a su vez la idea de algo extranjero, de algo peligroso, de algo extraño, tenemos que ver nosotros como analistas cómo tomarlo, ¿no? Una manera, muy esquemáticamente, podemos decir que una vía, un camino puede ser la búsqueda de la erradicación de eso distinto, de la obturación, ¿no? Del combate más directo. Otra vía, que es la que elegimos los analistas, es la elaboración, la perelaboración de esa situación, de la idea de extranjero, el trabajo sobre nuestro inconsciente y sobre aquellas situaciones que nos angustian, y que consideramos que aquello atemorizante, ¿no? Aquello siniestro, es necesario ponerle representación, figurabilidad, análisis, pausa, espacio. Esa es nuestra apuesta, y pienso que lo tratamos de describir en las viñetas, tanto de la escuela como del consultorio. En la escuela dijimos que había una determinada modalidad de algunas escuelas más burocráticas, por así decirlo. En la escuela que nosotros describimos se creó un medio ambiente determinado para que exista esa posibilidad de generar continuidad existencial, como dice. Y en los espacios de análisis que describimos en las viñetas también está A en los momentos, la paciente A, que en un momento estaba muy angustiada, pensaba que no se iba a poder sostener ese tratamiento. Sin embargo, se sostuvo, ¿no? en transferencia. Y lo mismo en el caso del niño, cuando eso extranjero, esa escuela rota, aparece en una situación muy, digamos, también puede sonar como algo atemorizante, una escuela que tiene su lugar, sus organizaciones, etc., de repente se trastoca, se rompe, nos atemoriza.
ese espacio fue usado por ese paciente de una manera distinta, ¿no? Esa escuela rota le permitió que en esa grieta nazca algo nuevo, la picardía, la posibilidad de hacer una travesura nueva para este pacientito. Y eso fue también producto de una visión, de una modalidad terapéutica que habilita y construye desde esa mirada. Entonces la figura del extranjero me parece que tiene mucho que ver con esto, con la posibilidad de, ante lo atemorizante, ante lo distinto, lo extraño, nombrarlo, perelaboración, búsqueda y curiosidad y apertura de espacio. No el rechazo, que es la figura que muchas veces vemos campear en nuestra sociedad, y que cuando aparece de modo directo genera mucho daño. Bien. Bueno, si quieren contesto algo, a ver, bueno, sigamos con la idea del extranjero, porque hay 3 preguntas, ¿no? Fede, el tema del otro, el extranjero, había una pregunta sobre la continuidad de la pandemia en el día de hoy, ¿no? Sí. Decía, ¿cómo piensan en este momento que se relajó o desapareció la cuarentena, pero continúa la pandemia? Uh-huh. Mientras lo escuchaba a Fabi, sí, la de Marie Rosmoró. Sí, esta de Marie Rosmoró, María Eugenia Farrés, preguntaba qué trastocamientos observamos en nuestras clínicas personales. Y ya que estamos, podría asociarlo a otras preguntas de Lidia, que dice si pensamos cambios en la transferencia en el análisis post-pandemia. Y sí, estamos en esa, ¿no? Bueno, al final todas se relacionan con todas. Bueno, vamos a ver. Yo pensé el uso del extranjero, y mientras escuchaba a Fabián, se me venían como muchas imágenes o representaciones o acontecimientos, ¿no?, que están aconteciendo en el mundo y en nuestro país, y en nuestra región y en nuestra sociedad, ¿no? Frente a lo peligroso, también existen como 2 caminos, diríamos, ¿no? Si nos ponemos más cercanos a Silvia Bleichmar, ¿cuál es el lugar del semejante? El otro, el semejante, o el otro, el enemigo, ¿sí? Recuerden en los inicios, cuando hubo manifestaciones en los barrios o en ciertos vecindarios, porque con los médicos, ¿no? Cuando había como, entre comillas, un escrache al médico porque era el peligroso, ¿no? Cosas muy, muy siniestras, muy paradojales, que también son los que nos cuidan, ¿sí? O sea, creo que la base, por eso me gustó mucho lo de que plantea este sociólogo, porque me parece que el problema son los mecanismos de defensa que vamos a utilizar. La desmentida, la negación, buscar el responsable externo, ¿no? Como en toda situación traumática, siempre se busca un chivo expiatorio, ¿no? Siempre se busca un enemigo. Esta posibilidad de poder hacer un lazo solidario, empático con el sufrimiento propio y el otro, ¿no? Marie Rosmoró plantea, ella trabaja el etnopsicoanálisis, que sería un psicoanálisis cultural, ¿no?, en Francia, y trabaja con inmigrantes, adopciones internacionales, de niños de Haití, por ejemplo. Ella coordina todo este grupo, y ella lo que plantea es que frente a una situación traumática colectiva, que a mí me parece que estamos en un trauma colectivo y no individual, aunque lo colectivo influye en la singularidad y en la individualidad, ella plantea que los niños
de lo que más se angustian, lo que puede ser potencialmente traumático, es la pérdida de los referentes, ¿sí? Porque ellos, la creencia básica es que el adulto a quien el niño confía desde un modo humano, digamos, pierda sus referentes. Por ejemplo, en situaciones de inmigratorias o situaciones de exilio, y que esta situación de cuarentena y de pandemias y de aislamientos en el mundo entero puede estar los adultos pueden estar convocados por emociones, ¿sí?, traumáticas de inmigratorias o de situaciones de exilios o pérdida de como un eje. Entonces los niños quedan como desconcertados de que los adultos no les damos respuesta. La verdad es que no había respuesta. Cuando a un niño le duele algo, la mamá, papá, médico, analista le dicen, bueno, anda al doctor, te va a dar un remedio. Y esta vez no había remedios. Que esto fue lo primero que se empezó a circular y a decir, no hay remedio por ahora, ¿sí? Estamos investigando, y ahí empezó a aparecer la ciencia. Es decir, el no saber para los chicos fue muy desconcertante. Entonces ahí vendría otro tema en relación, creo que se asocia a cómo transitar hoy la pandemia, que es diferente en los inicios, ¿no?, porque es dinámico. Pensaba en qué dosis de información necesitan o fueron recibiendo los chicos, ¿no? Y los niños pequeños. Como dijimos, ellos son curiosos y quieren saber y quieren investigar. Recordaba un caso el otro día en una entrevista, unos papás que cuidaban a su niñito y sin ningún tipo de información. Entonces el nene estaba angustiado porque, o sea, estos papás que cuidaron, que hicieron de esto como una gran burbuja, ¿no? Con cierto aislamiento. Entonces el nene estaba preocupado, estaba angustiado por el tema de las vacaciones, ¿no? Y los tranquilizó mucho a los papás poder transmitirle al nene, decirle, bueno, que esto es una situación que no sabemos si vamos a poder ir de vacaciones porque es un tema sanitario y que nos pasa a todos. Esta idea del todos, de que de acá salimos, digamos, todos estamos en el mismo barco, ¿sí? Es muy tranquilizador para los chicos, ¿sí? La noción del todos, del nosotros, de cierto colectivo social, los descentra de no ser ellos quedar en una situación de pérdida o víctima, ¿no? O esto me pasa a mí, típico del pensamiento más egocéntrico del niño, ¿no? Una nenita ayer me decía que estaba triste porque no podía ver a su hermanito, los papás están separados, el papá tiene un hijito, porque no quería que se junten, qué sé yo. Entonces yo le dije, mirá, acá perdimos todos, vamos a tener que tener paciencia para los encuentros. Y me dijo, tenés mucha razón. Yo creo que el concepto del todo y del nosotros es tranquilizador y los hace sentir a ellos también parte de un colectivo del cual forman parte. Bueno, no sé, hay más cosas, pero dejo la palabra. Sí. Yo no sé si puedo retomar algo, Fede, o... Sí, por supuesto. No, es que ibas hablando, Susi, y yo iba pensando también, porque esto, la pérdida del referente, que es tan importante, porque en un primer momento hubo padres muy angustiados y muy presionados por la nueva situación, y yo creo que la contención allí fue muy importante, incluso más allá de los espacios terapéuticos, por eso insisto con la escuela, ¿no? Y
Y mucho de lo que trabajamos, por ejemplo, con esos papás, era justamente correr a los chicos de ese lugar de víctimas, en el sentido de que esta era una situación que nos tocaba a todos, en el sentido de que todos sus compañeros estaban en su casa con sus papás, o sea, se trabajó mucho sobre esta cuestión. Sugerimos no sobreinformar a los chicos, porque en general había chicos muy aterrados con la información y había poca elaboración de lo que se recibía. Entonces eso también fue muy importante. Y después, hablando de los cuidados, ¿no? Te preguntaba Marta, no sé Marta en qué sentido lo estás preguntando, ¿no? Pero se me ocurrió por este lado. Yo tuve la oportunidad de estar en contacto con maestros de una escuela que, bueno, trabajan con educación por el arte y son espacios de referencia muy importantes para los adolescentes. En este caso era el área de adolescentes. Y me pareció muy rica la respuesta de esta institución. Tiene 1.500 alumnos, o sea que no es una escuela chiquita, pública, y donde yo he trabajado muchos años y me encanta cómo se trabaja. Entonces, lo que ellos hicieron fue salir a encontrarse con los chicos, a estar presentes, que es lo que en el jardín y en la escuela intentamos nosotros también, estar. Yo estuve en una primera reunión de Zoom con padres sin que se me viera la imagen, porque estaba aprendiendo a usar el Zoom, pero escuchar mi voz a esos padres les sirvió en ese momento. En otro momento hubiera sido un desastre, no era lo perfecto, pero era como encontrar la manera de estar. Y para estos adolescentes, el solo hecho de armar un blog juntos y que los maestros quisieran comunicarse con ellos y favorecieran el intercambio entre ellos, en un momento en que no podían salir de las casas, creo que fue sumamente importante. Y en el caso de los nenes chiquitos, es muy distinto, niños en edad de jardín, o sea, o más chiquitos, escolares o adolescentes. Pero en jardín, ver cómo entre ellos hablaban. Hoy fui al baño y hablando de los temas que son importantes para ellos. Para nosotros lo fantástico fue poder hacer un espacio donde ellos pudieran hablarse entre ellos, preguntarse, contarse cosas. Una nena que acababa de encontrarse con su papá, que vive en otra provincia y había venido de visita, estaba re triste en el grupo de 5 porque no sabíamos por qué. Los chicos preguntaron y era que no iba a volver a ver enseguida al papá. Y estaba angustiada por eso. Lo acababa de ver. Sí. Y fue impresionante cómo los mismos chicos tuvieron las palabras justas para acompañar. Y yo quiero decir que lo del extranjero es que ahora está potenciado y está potenciado socialmente, pero eso existe en las escuelas todo el tiempo. El trabajo sobre el diferente, la diferencia, los conceptos de qué es incluir, integrar, son temas que nos atraviesan siempre y con los que hay que seguir trabajando. A mí me parece que ahora está potenciado. Y con respecto a los cuidados, yo creo que con niños muy pequeños, cuidarlos es también cuidar a los padres, acompañarlos y poder pensar, intercambiar. Sobre todo poder pensar juntos. Otra cosita que acá no hablamos, bueno, y después el debate de la sociedad se filtra en la escuela. Cuarentena sí, cuarentena no, se acabó, sigue. Bueno, eso aparece, y eso está apareciendo ahora con más fuerza. Y otra cosita que está en el texto nuestro, pero quién sabe pasó, es la importancia que ha tenido para este grupo, por lo menos, la escritura. Para nosotros, el poder escribir ha sido muy importante, en eso por ahí Fabián nos podés contar. Bueno, si les parece, voy a continuar leyendo algunas preguntas porque se juntaron un montón, se ve que hay despertaron muchas intrigas y muchas neuronas en funcionamiento. José Cernedas pregunta si alguno hemos tenido experiencias en consultas con niños graves, por ejemplo autismo, y si recurrir al trabajo con los padres podría ser un recurso terapéutico.
¿Qué más? María Eugenia Farrés pregunta qué intervenciones podríamos pensar como propiciatorias para la reinstauración de la asimetría padres-hijos. Judith Reutenberg pregunta cómo hacer en la escuela para recrear el vínculo de los chicos en momentos donde muchos grupos hacen más hincapié en los contenidos escolares. Lili Feldberg pregunta, ¿consideran que parte de lo que se sostiene en los espacios potenciales, aún el espacio terapéutico virtual, es parte de nuestra función y es hacer lugar a las realidades diversas, a la manera de que Winnicott pensaba la mostración para poder hacer uso de ello? Bueno, detengo acá y a ver si... Bueno, sí, me gustaría contestar algunos, no sé qué les parece al grupo, Nora, Florencia y Fede, Silvina, Marita. O Marita, no sé si alguien quiere contestar algo, sí. Por favor, Fabi, vos. Bueno, me gustaría como unir dos preguntas, ¿no? La de Lili y la de María Eugenia Farrés, y Felber y María Eugenia Farrés. Porque me parece que tienen en sí misma alguna respuesta, ¿no? Por ejemplo, cómo restablecer la asimetría tiene que ver con la búsqueda de revalorizar la agresividad, como veníamos diciendo en el trabajo. Como la revalorización de la agresividad como una parte central de la vida, ¿no? Y que los padres puedan, en el marco del trabajo terapéutico, y también incluso puede ser de la escuela, como venimos hablando, cada uno con dispositivos distintos, buscar la manera de sostener esa agresividad, en el sentido de valorizar ese empuje, esa búsqueda, y encauzar de alguna manera a partir de tener en su estructura psíquica y emocional, o de lograr construir elementos como para poder encauzar esa agresividad y sostener a esos niños en momentos tan críticos, ¿no? Yo creo que vuelvo a hablar de la agresividad porque Winnicott le da mucha importancia en el capítulo 6. Es la primera frase que dice que el peligro de la sociedad está en la represión de la agresividad, no en otra cosa. Entonces me parece que tenemos que tenerlo muy en cuenta para que en estos momentos de pandemia, de tanto encierro y de tanta ebullición y tan difícil de sostener, porque eso es necesario aclararlo, no estamos minimizando los problemas, pero sí estamos apostando a construir una alternativa, no a la puesta de límites ni a la erradicación de la angustia, sino a poner a trabajar esa angustia y poner a trabajar esta agresividad, que en su origen es curiosidad, que es impulso, ¿no? Y que es vitalidad, ¿no? Que es necesario orientarla hacia lo representacional, pero valorizarla desde nuestro trabajo, repito, puede ser un enfoque institucional, incluso podríamos hablar hasta de un enfoque, no sé, hasta de políticas públicas, ¿no? Pero bueno, dejémoslo por ahora en aspectos que tienen que ver con lo institucional y con nuestro consultorio, y nuestras reflexiones teóricas, ¿no? Y apostando, como Nora recién planteaba también, a tener registro de la importancia de la narración, de la importancia de la escritura, que es el trabajo que venimos haciendo nosotros, y tantos otros colegas que vienen trabajando, pero cómo ese espacio de escritura y de narración nos contacta con estas problemáticas y nos brinda una oportunidad de reflexionar, de cuestionarnos,
y de crear nuevos dispositivos y nuevos lazos. Esto que planteaba el área de niños a través de sus Mindes, del replanteo de los lazos sociales, creo que es cuando vos, Susi, decías que no hay remedio, yo creo que sí hay remedio. ¿Por qué? Porque está en el mismo escrito del área de niños donde dice que el antídoto para la pandemia es el replanteo de los lazos sociales. Y ese es un remedio que nosotros podemos construir y contar. Nosotros podemos elaborar, porque no es lo mismo que no haya una vacuna antivirus que no haya enfoque adecuado para la pandemia. Creo que sí que nosotros tenemos muchos elementos teóricos, de experiencia y esforzadamente lograda, como para poder poner a trabajar todos esos elementos para combatir esta pandemia y sus efectos, ¿no? La pandemia en sentido amplio, no es lo mismo que virus, ¿no? Los virus se encargan los infectólogos, los laboratorios. Nosotros nos podemos ocupar de la pandemia y de manera muy adecuada. Bien. ¿Alguien más? Repito, sí, Susi, sí, por favor. Con respecto a la pregunta sobre autismo, bueno, yo trabajo con niños autistas y trabajamos por pantalla y trabajamos con las escuelas de los niños, de estos niños que están trabajando con un esfuerzo inmenso de parte del plantel docente, inmenso, porque son niños en su mayoría sin lenguaje, con discapacidad muy severa. Es increíble las posibilidades, la invención. Obvio que necesitan del acompañamiento de los papás, ¿no? Que esto es algo novedoso y inclusive en algunos hogares ha sido sumamente saludable, que los papás se encuentran en casa por primera vez durante bastante tiempo a disponibilidad de los niños, acompañar, a compartir el Zoom, ayudarlos con la tecnología. Obvio que para otros ha sido el infierno, pero bueno, esto es la vida, es la sociedad, son las diferencias y la diversidad, ¿no? Con respecto al tema de la simetría, bueno, yo lo entiendo un poco más desde lo que plantea Silvia Blechman, ¿no? Como lo estructurante y lo estructural, digamos, para la constitución del psiquismo y la subjetividad, que sería este tema del reconocimiento del niño como un otro, como un semejante, y no el goce del adulto, ¿no? Digamos, Silvia se planteaba mucho que hace, no tanto que hace el niño con sus pulsiones, sino que hace el adulto con sus pulsiones. Se encuentra, digamos, en la clínica nos encontramos de todo. Obviamente, yo creo que el que tenía dificultades, ciertas dificultades se amplificaron y otras cuestiones han mejorado notoriamente, ¿sí? Por ejemplo, trabajar mucho con los papás, el tema del pegoteo y el estar juntos, ¿no? Los espacios en casa, los roles, las diferencias, los diferentes momentos. Los papás al principio no trabajaban, pero ahora están trabajando, los que tienen trabajo trabajan a full. Entonces, ¿cómo ordenar los tiempos de los adultos y los tiempos de los niños? Esta nueva cosa de mamá maestra y mamá también mamá, que a algunos niños les generaba confusión. Creo que esas son intervenciones, es la queja y son las intervenciones, ¿no? Posibles. Yo creo que el humor, por ejemplo, ayuda mucho, intervenciones que tengan que ver con el humor, ¿no? La aceptación empática de la realidad, lo que por ahí pasaba la pregunta de Lili, de una realidad que cambió. La verdad es que no podemos pensar intervenciones hoy, ni nosotros mismos, como si estuviéramos antes de la pandemia, porque la realidad cambió, es otra realidad.
Y esto genera muchísimo relajamiento, decir, bueno, pero cambiaron las cosas, estamos en otra realidad, ¿sí? Y cada mes y cada semana que pasa también es otro momento. Digamos, ahí está, bueno, la dinámica de cada familia y los roles, si son más rígidos o más flexibles también. Que eso es una puesta a prueba. Pero creo que el aceptar la incertidumbre, siempre hay incertidumbres, vivimos en incertidumbres, pero esta vez la incertidumbre es algo, creo que es inédito y lo diferente que es algo externo que vino a romper algo interno, ¿no? Y después estará la combinación entre el adentro y el afuera, pero realmente es algo externo, una modificación externa que produjo un cambio. Yo creo que ayuda muchísimo una mirada, mensajes esperanzadores, para el que preguntó por ahí sobre las intervenciones, mensajes esperanzadores. En este contexto de mundos superpuestos, al menos así yo lo siento, ¿no? Donde analistas y pacientes, o los que nos encontramos, estamos atravesando una misma simetría, digamos, de contexto, ¿no? Es muy lindo y muy llamativo como los niños te dicen, hola, ¿cómo estás vos? ¿Estás aburrida? ¿Está? ¿Y qué hiciste hoy? ¿Saliste? ¿Y a quién ves? ¿No? En estos contextos donde ellos saben que ellos tampoco salen mucho, o ahora sí están empezando a salir un poquito más. Hoy estamos en un tema más de aislamiento que de cuarentena, ¿no? Y ahí venía un poquito la pregunta que me quedé pensando, el semejante, que quería agregar algo, donde es muy paradójico, muy difícil, ¿no? Caminar a 2 metros de distancia del otro, ¿sí? Que es, te cuido y me cuido si estamos a 2 metros de distancia, ¿sí? Es una sensación muy rara, ¿no? El compañerito, el abuelo, el tío, la hermana, el encontrarse, que se están encontrando los niños un poquito ahora más en las plazas o salen a caminar, y el tapaboca que usan y no tocarnos, sino compartir, que es el remedio, lo que cuida, ¿sí? Lo que nos protege, pero a la vez el otro es peligroso. Bueno, veremos qué surge, qué acontecimiento surge de esto, ¿no? Bien. Quería comentar algo, Fede, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Cómo no? Dos cositas. Una es una intervención de Mónica Fabeluques, y no sé si Patricia Gurmindo también comentaron algo del trabajo con maestros que están haciendo en el Raskowski, que me parece muy importante ese trabajo, Sí, necesario, porque no siempre los maestros tienen la contención que necesitan en sus propios espacios de trabajo. Entonces, me parece que cuando esto no está, es un buen lugar para nosotros de intervención y de estar ahí al lado y acompañando, como hablo tanto de acompañar también a los padres y acompañarnos, ¿no? En el sentido de no desde un lugar de yo sé, sino que uno también está entendiendo, elaborando, ubicándose en esta nueva realidad, ¿no? Después, la otra cuestión, así que me parece genial si están haciendo ese trabajo en la escuela porque es muy valioso. Y quería decir que la charla de ayer de Feierstein y Slemenson fue imperdible, así que el que no la escuchó, le sugiero que la escuche, buenísimo. Después, con respecto a Judith, vos planteabas las intervenciones como el hecho de hacer más frecuentes encuentros con los padres. Yo creo que sí. Yo creo que este es un momento de flexibilidad, de apertura, de creatividad.
nosotros con mucho esfuerzo, porque armarlo, yo insisto, ¿no? En una escuela es más difícil porque somos pocas personas para muchos, pero se trabaja mucho con videollamadas, con reuniones Zoom, continuamente estamos implementando cosas diferentes que van surgiendo de la situación misma. El caso por caso y lo singular sigue siendo para nosotros fundamental que sea tomado de esta manera, ¿no? Más allá de lo compartido, ¿no? Por ahora eso, no sé. Bien, justamente en relación a esto que decías, como respuesta al comentario de Mónica, sí, ella lo que también agregaba es que el sostén que da el nosotros es para todos. También para los docentes es valioso, y acá ella comenta que el equipo de comunidad del Centro Raskowski ha retomado los encuentros con docentes de los centros de primera infancia, rescatando así las oportunidades para tramitar el impacto de esta situación. Ellos han perdido casi por completo su tarea con los niños por Zoom. Y yo creo que este tema es muy importante y bueno, nosotros en el trabajo hablamos de nuestras pequeñas experiencias particulares, ¿no? Pero en realidad eh, sabemos de las carencias, sabemos de las necesidades y que esto sea tomado por la escuela y brindado un espacio me parece muy valioso, sinceramente. A nosotros como escuela nos fortaleció los vínculos trabajando en equipo. Es impresionante cómo el acompañarnos todos fue muy rico. Así que si se puede dar, buenísimo. Bueno, y en relación a esto, ¿no? Ahora ya lo que decía también Fabi, acá el Besia Trigo pregunta para las dos áreas. El jardín de infantes siempre fue un lugar privilegiado para trabajar con padres, pero no ocurre lo mismo en primaria y en secundaria. Recordemos también que hay muchos chicos que no tienen conectividad y familias que quedaron aisladas. Y por otro lado, agrego algo más de lo que decía Fabi, respecto del antídoto clínico que plantea Fabián, esto lo plantea Judith Reutenberg. En la experiencia de ustedes, ¿han modificado intervenciones en la asistencia con los padres en cuarentena? Sí, me parece, ¿puedo responder algo al Sí, sí, grupo? Fabio. ¿Sí? Primero, aclarar que esa especie de hallazgo que me gustó tanto de esa palabra antídoto, lo plantea el comentario del área de niños, ¿no? Lo plantea Susi Mindes. Y me parece muy, muy valioso. Por un lado, eso. Y me parece que el antídoto, si es que lo hay, esperemos que sí, creo que lo estamos construyendo en este mismo momento, y ese puede estar ligado a la cuestión del nosotros, ¿no? A la reelaboración del lazo social, que tal vez no se alcance en diciembre o en enero o en febrero, pero seguro que es un camino muy, muy valioso, no muy esforzado, pero muy valioso para enfrentar todo tipo de pandemias. El nosotros en el sentido de poder tener en cuenta al semejante y incluirlo en nuestro interior de un modo tal que resulte de esa inclusión un acotamiento pulsional propio del adulto, por ejemplo, ¿no? Tanto con el niño como con el adulto. Ese acotamiento, esa decisión, porque es una elección, es una decisión, nos habla de un sujeto ético, ¿no? De eso es lo que habla Silvia Breichmar en cuanto a la ética, ¿no? Y creo que nosotros también como analistas, más allá de viendo exclusivamente la noción de ética desde Silvia Breichmar, no desde otra perspectiva, es muy importante tener en cuenta esta perspectiva al momento de reflexionar una y otra vez desde dónde hablamos, desde dónde nos narramos y cuánto y qué posicionamiento vamos tomando, tanto en una institución educativa, en los tratamientos que llevamos a cabo,
y también, por supuesto, en nuestra vida cotidiana como civiles. O sea que esta cuestión de la narración, de la reflexión y del nosotros resulta muy, muy importante. También, como lo dijimos en nuestro trabajo, hablando de nosotros, existe un riesgo en cuanto a la palabra nosotros, porque la palabra nosotros puede tener, digamos, el camino de la reorganización de las relaciones sociales, de los vínculos, pero puede estar el nosotros utilizado al servicio del achatamiento, al servicio de a todos nos pasa lo mismo, estamos todos iguales. Nosotros como analistas, si trabajamos con algo, es con la singularidad, es con la diferencia, es con lo que nos hace angustiar, justamente, y compartir esa angustia y esa preocupación, y a partir de ahí generar espacios de elaboración, palabras, sentimientos, actitudes, que eso es lo que habla André Green en cuanto a interpretante, ¿no? Ese espacio en cuanto que tiene que ver con la conexión de un sujeto con un objeto y que articula, y ese interpretante, dice Green, reemplaza la primera conexión por otra que lo sustituye. En esas sustituciones consideramos que está nuestro trabajo, nuestra apuesta, ¿no? En esa sustitución que produce, que es la vida psíquica, ¿no? Que es la posibilidad de reelaboración, ¿no? Y esa unión es lo que nosotros planteamos en nuestro trabajo como específica de la vida psíquica y específica también de nuestro trabajo en cuanto a analista, ¿no? En cuanto a trabajo, en cuanto a interpretación, ¿no? Como última cuestión, por eso tenemos que estar atentos a ese nosotros, a todos nos pasa lo mismo, porque va en la dirección opuesta a la cual va nuestro trabajo analítico, tanto en el consultorio como en cuanto a nuestro discurso, en cuanto a nuestra necesidad de influir, de alguna manera, aportar nuestro granito de arena a nuestra sociedad, ¿no es cierto? Tenemos que ir cerrando. Una cosita, ¿hay tiempo, Fede? Disculpen, Sí, una por favor. pequeña moción de orden, faltan 7 minutos para las 13, así que pediría que vayan cerrando, por favor, con las intervenciones. Te escuchamos, Susana. Cuántas cosas. Da para seguir charlando. Bueno, a ver, yo creo que el espíritu de la charla de hoy, de los que presentamos y de las dos áreas, es que todos deseamos mucho, mucho, mucho que algo nuevo, algo bueno, algo transformador de esta porquería que nos tocó vivir, ¿no? Que es inédito. Nunca nadie se imaginó, era solo ciencia ficción, se hizo realidad, que algo del acontecimiento acontezca, ¿ok? Seguramente algo de esto va a pasar, pero la miseria va a continuar siendo miseria, o sea, la miserabilidad humana existió y va a seguir existiendo. El tema es resistir o que haya una tensión y que se sostenga la tensión y que no gane la catástrofe. Y por eso valoro muchísimo todo lo que aconteció, al menos lo que nos aconteció, digamos, como analistas y también un montón de cosas, esto que veníamos viendo de cómo, insisto, en tiempo récord se visibilizaron la miseria, pero también las posibilidades y la potencia que tiene la fuerza creativa, ¿no? El tema de los científicos, el tema de estamos todos en el mismo barco, bueno, más o menos, estamos todos en el barco, pero hay algunos que quedaron en el río y siempre estuvieron en el río, y bueno, y muchas cosas de la empatía con el otro. A mí me parece que algo de esto está aconteciendo, y también, insisto, el egoísmo y el odio. Frente a esto, creo que lo dijo Freud ya, ¿no? Es la miseria y la humanidad. Pero bueno, este esfuerzo vale la pena, y nosotros somos privilegiados, creo, porque hemos podido sostener nuestros trabajos
y con resistencias y con dificultades, ayornarnos a los acontecimientos, ¿no? Al contexto. Bueno, ¿alguno del área de Winnicott quiere decir algo más? Hay muchos agradecimientos y saludos en general y me gustaría mencionar algunos de los que se han hecho presentes saludando en el chat. Así que Judith Reutenberg saluda y agradece, Teresita Bo, Elvesia Trigos, Susana, Carol Michel, Mónica Fabeluques, Diana Watman, Patricia Gumindo, Alicia Levín, Cintia Juculac, Diana Watman de nuevo, Amanda Cueto, Paola Melier, también saludos a todos, Trinidad Soto, y... Federico, nos quedan 2 minutos, ¿sí? ¿Podría comentar una última parte? Menos de 1 minuto, menos de 30 segundos tenés. Sí, cómo no, tal como estaba programado para despedirnos. Primero, agradecer este hermoso trabajo que hemos venido realizando con el grupo y también con el área a lo largo de los años. Por seguir, parafrasear a Albert Camus, que dice en su discurso, cuando le dieron el premio Nobel en 1957, dijo: el rol del escritor, al que nosotros podríamos reemplazar por psicoanalista, el rol del escritor, del psicoanalista, no se separa de las tareas difíciles. Por definición, no puede ponerse hoy al servicio de aquellos que hacen la historia. Está al servicio de aquellos que la sufren. Bueno, quería compartir con ustedes eso. Bueno, la verdad que muy interesante como cierre esta mesa. La verdad que queremos despedir la mesa con un clásico, que es que voy a abrir la posibilidad de que la gente pueda activar sus propios micrófonos para aplaudirlos y ya despedirnos con el flyer de la actividad de la semana que viene, que es la jornada de alumnos de la escuela. Gracias. Maravilloso trabajo. Susi. Muchas gracias. Bueno, Gracias. felicitaciones, chicos. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Bravo, bravo. Gracias. Gracias a todos. Susi, gracias, Ali. Gracias. Gracias. Gracias a las dos áreas por ayudar a seguir pensando. Gracias. Gracias. Bueno, nos vemos el viernes en el área, los del área. Sí, dale. Así es. Gracias. Gracias por todo. Gracias a todos. Qué lindo. Estuvo bien. Me gustó mucho, sí. No, sí. Introducción, ¿y por qué? Bueno, siendo la 1 y 1 minuto, nos vamos despidiendo de la mesa. Muchas gracias. Gracias, Norberto, por todo. Muchas gracias a todos. Muy bien organizado. Gracias.